Después, con respecto a las razones estéticas, que son las que nos gustan a nosotros, las razones paisajísticas, acá ya deja de funcionar el tema de la poda natural. Acá hay, en estas fotos por lo menos, fíjense, hay una poda más topiaria, más estricta. Mejorar la visual en parques y jardines, pero esto ya son cuestiones de decisión de hacerlo así. Pero siempre tienen que tener en cuenta que por más que se haga este tipo de poda, nunca hay que sacarle todas las hojas, todas las ramas, siempre hay que eliminar como máximo, el 30% de la copa, no más que eso, para cuidar el crecimiento de las raíces. Porque sacando el 30% de la copa por una decisión de que yo lo quiero darle una forma como está acá, bien más topiario a un árbol, estoy sacándole hasta el 30% de su copa, el árbol sigue en funciones, sigue teniendo hojas para hacer la fotosíntesis, sigue creciendo las raíces, sigue creciendo el árbol, el dosel. En cambio, si yo le saco más de eso, si le saco el 50% o el 100% de toda su copa, ahí ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Estos son podas por decisión estética, ¿sí? Pero no es lo más saludable para el árbol si yo le saco más del 30% de su copa. Pero bueno, son decisiones. Muchas veces pasa con muchos compañeros que hacen los cursos con nosotros acá en los municipios que nos dicen, fui a la casa de Juan Pérez y me dice que quiere que le pode el árbol. Obviamente me pagan para que le pode el árbol, pero el señor quiere que le moche el árbol. Y pasa con mucha gente que se dedica a la poda, que tiene que elegir entre mocharle el árbol, porque es lo que el cliente me está pidiendo, y cobrar, porque es para lo que me llamaron, para trabajar, o tener el valor de decirle, no, señor, yo este trabajo no lo realizo, y perder el trabajo, porque lamentablemente se quedan sin el sueldo. Pero es una decisión del podador. Y muchas veces, lamentablemente, optan por realizar la mochada por una cuestión de necesidad económica. Entonces también está en juego este tema, que hay mucha gente, dueños de las casas y de los parques, que no entienden este tipo de, todo esto que estamos viendo con respecto a la fisiología del árbol, y deciden mochar los árboles. Contratan a los podadores para que le realicen la mochada de árbol, sin saber que lo están matando abajo en sus raíces, pero es para lo que contratan. Y el podador, sabiendo toda esta teoría o no, opta por recibir el pago. Entonces opta por realizar la mochada. Entonces también esas son decisiones que los podadores tienen que saber toda esta información, pero también después tienen que luchar contra el cliente que los contrata para realizar ese trabajo, porque muchas veces se las podemos explicar al cliente, pero hay veces que la entienden y hay veces que no entienden la gente. Entonces también es una lucha ahí. Sería un asesino a sueldo. Exactamente, tal cual. Bueno, acá les puse los tres diferentes tipos de árboles y las tres diferentes tipos de podas para que entendamos otras por qué de podas. Siempre pensando en que el árbol natural que está en el campo no necesita poda, esa es lo ideal, ¿sí? Ustedes tengan esto como referencia y después nos ubicamos en el lugar donde vivimos, donde trabajamos. Los árboles de poda, los árboles de fruta necesitan una poda más drástica porque hay que crear una estructura que soporte la producción, ¿sí? Que sea una estructura baja para que el cosechador llegue a esos frutos y pueda cosechar más fácil, más rápido, llenar más rápido los bines. Entonces, ¿qué hacen? Podan todos los árboles en espaldero, no dejan que haga una copa redonda el árbol frutal, sino que están estirados contra un alambrado, se podan todos en espaldera, llevando las ramas a la espaldera, ahora vamos a ver una foto, y los frutos quedan a la altura del cosechador para facilitar la cosecha, ¿sí? Entonces, esa es una poda que hacen a los frutales y que la hacen todos los años. Pero sepan que los árboles frutales no duran muchos años, por dos cuestiones. Primero, porque son árboles de tercera magnitud, que son los más chiquitos, y que por naturaleza siempre duran menos años. Capaz que un árbol, un durazno, en el medio del campo, sin poda, capaz que nos dure 30 años, 40 años. Un árbol, un frutal en una chacra, ¿sí? Con este tipo de poda, va a durar la mitad, 20 años, ¿sí?
porque lo estamos podando todos los años para que nos produzca mucha cosecha, ¿sí? Para que no gaste energía en hojas y en ramas, sino que nos haga fruta. Incluso cuando está en su etapa de crecimiento vegetativo, lo siguen podando fuera de la época desfavorable para sacarle las ramas nuevas para que produzca fruta en mayor cantidad y de mayor tamaño, ¿sí? Esa es la poda que se le hace a los frutales, una poda muy intensa. A la poda de los árboles forestales, que son los pinos, por ejemplo, se los poda desde abajo para arriba. ¿Para qué? Por dos cuestiones. Primero, para prevenir los incendios, porque si se produce un incendio abajo de los pinos, como la copa está arriba, está tan lejos del fuego que no se consume todo el árbol. Porque ustedes saben que los pinos tienen mucha resina, entonces generalmente puede ocurrir que en la pinocha que está por debajo de los pinos se haga un incendio y se arrasa todo. Pero como las copas están arriba y esa resina fuerte está arriba, si está muy alta, no llega el fuego hasta arriba, entonces no se pone en riesgo toda la plantación. Esa es la poda que se le hace a los forestales. Ahora vamos a ver fotos. Y el arbolado urbano, que es todo lo que veníamos diciendo, ¿sí? Que se interviene por una cuestión de que está en un medio urbano. Es darle una estructura que sea resistente, cuidada, para prevenir la vida humana, que es la que está abajo. Que el árbol sea vigoroso, que esté sano, que no tenga ramas muertas, que no tenga hongos, pero siempre cuidando al humano, ¿sí? Miren, fíjense, acá tenemos estos frutales en espaldera, ¿sí? Que lo que hacen es árboles bajos, bien abiertos, bien podados, sin ramas que se vayan para ningún lado, porque es una poda intensiva que se le hace mes a mes, y nos producen frutas bien grandes y a la altura del cosechador. Maximizan la producción de la fruta, ¿sí? Después, con respecto a los pinos, lo que veníamos diciendo, los podan desde abajo para arriba. Yo les dije lo del fuego y no les dije lo de la madera. ¿Por qué lo podamos de abajo para arriba? También es para lograr que la producción no tenga nudos, ¿sí? Entonces le vamos sacando todas las ramitas desde abajo y logramos que la madera sea más lisa. Las vetas de la madera, que es una madera que se va a usar para vender, no tenga tanto nudo, porque quieramos o no, cada rama que se sale para los costados, que crece, sería un nudo. Entonces, si lo van podando, van logrando que la madera sea más lisa y tenga cada vez menos nudos, ¿sí? Y fíjense en la foto de abajo, reducir el riesgo de incendio, ¿sí? Porque lo único que se quema es la pinocha que está por abajo en caso de que haya un incendio. Bueno, y acá volvemos al arbolado urbano. Esto es un poco más de lo que veníamos, lo voy a ir pasando rapidito porque nos falta un montón y ya son más de las 8:20. No hicimos el intervalo, pero vamos a seguir porque, si quieren seguimos porque falta bastante para ver. O si quieren nos tomamos 5 minutos si quieren, son y 20 ya. Y seguimos, por mí seguimos. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces, espérenme un segundo. Acá. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de... acá es lo que veníamos diciendo hoy. ¿Por qué podamos el arbolado urbano como si fueran frutales? Todos los años se les hace repetidamente las podas, ¿sí? Estas son las cosas que no se deben hacer. Hay que sacar lo justo y lo necesario, no podarlos todos los años masivamente. Hay que sacar las ramas que molestan, las ramas que obstaculizan algo, las ramas, pero no mocharlos todos los años, porque lo único que hacemos es lograr gastar su energía en vano. Y esto es una cuestión cultural también. En muchas ciudades que están cerca de zonas de chacra donde hay frutales, es una poda recurrente que hay en las veredas, porque es una cuestión cultural, porque el cosechador lo que conoce es este tipo de podas. Entonces, muchas veces se contrata a los trabajadores de la chacra, que después van a trabajar a la ciudad, y que ellos conocen este tipo de poda, porque es la poda que les enseñaron en la chacra y que creen que está bien, porque nadie les explicó que hay otro tipo de poda. Y intervienen los árboles de la ciudad como si fueran frutales, ¿sí? Pero porque es la poda que ellos conocen. Entonces, también está mal. No hay que intervenirlos como si fueran árboles frutales. Bueno, acá algunas herramientas para el uso diario, pero con respecto a cómo podar, ¿sí?
cuando hablamos de los tipos de corte de poda, hay 3 tipos, ¿sí? Hay poda de reducción, poda de eliminación y descabezado. Siempre hablando de la copa del árbol. Fíjense, no sé si alcanzan a ver ustedes, porque está muy clarita la imagen, pero en los árboles, los 3 árboles que tienen a la derecha, hay algunas ramas que están como más claritas, ¿sí? Si se fijan, en la parte arriba del todo dice reducción, en el árbol de arriba las ramas que están como punteadas son las más altas, justamente. Porque en ese caso, lo que se explica es que las ramas que se quieren sacar son las que van para arriba. Y si se fijan, al costado, a la derecha, nosotros, el corte está hecho en la rama que justamente va para arriba, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué significa? Que voy a dejar la rama en una rama así, voy a cortarla de arriba porque es la que se está yendo para arriba, porque nosotros lo que queremos es bajar la copa, reducirla, y voy a dejar la rama que va hacia el costado, digamos, para que la copa se amplíe, pero que no suba en altura. Esa es una forma de cuidar que el árbol no obstaculice, por ejemplo, los cables de alta tensión, ¿sí? Aunque no se haga muy grande. Cuando hicieron la poda de los eucaliptus que yo les conté acá en la Avenida Argentina, se utilizó este tipo de poda porque justamente lo que querían era que los árboles no crecieran tan en altura, porque si son árboles tan altos, capaz que pasa algo allá en una rama de muchos metros, porque los eucaliptus son de primera magnitud, así que pueden llegar a estar en 40, 50 metros arriba. Si cae una rama desde allá, imagínense. Entonces lo que se hizo fue una reducción de copa de altura. Esta es una forma de eliminar las ramas altas, dejando que siga creciendo la rama lateral, pero no la rama que va para arriba. En cambio, en la segunda opción, que es la de eliminación, si se fijan, las ramas que vamos a cortar son las de los costados, las que amplían la copa. Esto puede suceder cuando, por ejemplo, queremos eliminar las ramas que obstaculizan el tránsito, ¿sí? O que chocan contra un paredón, contra un edificio, ¿sí? Lo dejamos que crezca para arriba, pero sacamos las ramas de alrededor. Entonces, en ese caso, se hace el corte inverso al anterior. Se corta la rama que va para el costado, o sea, que es horizontal, perdón, y se deja la vertical, ¿sí? La que va para arriba. El descabezado viene a ser lo que hablamos hoy de los cortes excepcionales, pero ahora lo vamos a seguir viendo. Entonces, a grandes rasgos, acá se ve mejor, ¿ven? Las ramas que van para arriba, le cortamos la que va para arriba verticalmente y dejamos que crezca la rama lateral, ¿sí? Que es la que va a crecer y se va a hacer más grande y va a crecer. Y va a darle una copa más redondeada. Después, esto lo vamos a pasar, acá tienen ejemplos, fíjense en estas fotos, ven que cortaron todas las ramas que hacen que la copa siga creciendo en altura, ¿sí? Esto es una poda de reducción de altura, ¿sí? Hacemos que el árbol se haga más ancho, pero no más alto. Y acá, cuando hablamos de la eliminación de las ramas laterales, ¿sí? Las eliminamos porque capaz que chocan contra un edificio, nos molestan en el tránsito de los peatones, el tránsito de los autos, entonces logramos árboles bien altos, pero no tan anchos. Y acá, fíjense que acá tenemos, yo les puse, fíjense en estos cortes que hay, esto es importante también, hay que tratar de cortar los árboles, fíjense que cada uno de los de las nuevas ramas es como que ahí está el nudo y hay que tratar de no lastimar esos nudos, ¿sí? Porque si los lastimamos, ahí es cuando le cuesta la cicatrización al árbol y le entran todos los patógenos. Si nosotros respetamos este nudo sin lastimarlo, como está en estas fotos, el árbol va a cicatrizar perfecto, no le va a entrar patógenos y va a seguir creciendo su proceso sin tener problemas de salud fisiológicos, ¿sí? Entonces, Entonces, una consulta. ¿sí? Perdón, ¿esto también funciona con los frutales? La forma de cortar, sí. Estos Ok. son las formas de corte. O sea, y es indistinto si es frutal o si es árbol. Porque yo, por ejemplo, tengo acá la higuera, que ya me miré todos los videos de YouTube y demás, pero todos te dicen de formas diferentes y todavía no me animo, porque también una de las cosas que vi es que si la podo mal, la mato a la higuera y la verdad que no me gustaría que pase eso.
Bueno, la higuera, ¿por qué es tan peligrosa la higuera? Porque generalmente pasa que la podan ahora cuando estamos con plenas heladas. Y la higuera, Exacto, viste que tiene una madera muy, muy dura, la higuera. sí, Entonces, al tener una madera tan dura, porque acá es donde está lo fisiológicamente importante que vos tenés que tener en cuenta. Al tener una madera tan dura, si vos la podás en este momento con todas las heladas, con todo la época desfavorable, que la higuera no tiene movimiento de savia, corre riesgo de que te entre un hongo o que te entre un patógeno en esa sí. herida que vos que le vas a hacer. Entonces, ¿qué conviene hacer con la higuera? Conviene esperarla un poquito, porque tiene que empezar el movimiento de savia para que cuando vos la podes, se cierre enseguida esa herida. Si vos la podés ahora, que está con la savia detenida, va a tardar un montón en cicatrizar. En cambio, si vos la podás en una época que ya empieza a haber circulación de savia porque el clima está mejor, porque hay un mejor ambiente, un mejor clima, ya le empiezan a surgir sus yemas para crecerle nuevas hojas, va a cicatrizar enseguida y no va a haber riesgo de patógenos. ¿Sí? Ok, Porque porque al ser también una... perdón, también lo que vi es que justamente tenía que esperar que caiga la última hoja, que fue lo que estuve esperando, para después podarla. Y resulta que ahora que ya no tiene ninguna hoja, pero sí como que estuvieran nuevamente los brotes, entonces me confunde a veces la higuera. Lo cierto es que, como te digo, todavía no me animo, entonces digo, en algunos lugares te dicen que hay que esperar que les caigan las hojas, otros dicen que tiene que ser antes de la segunda, o sea, última quincena de julio, otros dicen que es la primera de agosto, y que si lo hago cuando tiene hojas, que la puedo matar. ¿Esto es cierto o es solamente diferentes opiniones o gente que sube información errónea? Lo que pasa es que todo está en donde esté ubicada la higuera, porque si es una higuera que está ubicada en una zona de climas cálidos, va a tener funcionamiento de savia todo el año, entonces va a tener crecimiento de sus yemas y de sus hojas todo el año. Si está en un clima muy frío, donde hay mucha helada, yo por ejemplo tengo higuera acá, pero en este momento no tiene ni una hoja y está totalmente detenida, porque hay un clima muy frío, muy desfavorable. Depende de dónde esté ubicada la higuera. Si ya Ok. vos la ves que tiene sus yemas de renuevo, que está a punto de empezar otra vez con el ciclo de crecimiento de sus hojas, es porque ya tiene movimiento de savia. Ya podrías podarla porque ya tiene fuerza para cicatrizar, que es lo que nosotros necesitamos tener con los frutales de corteza dura, de estructuras duras. Como por ejemplo el durazno, los damascos, todas esas plantas que tienen la madera muy dura necesitan tener un movimiento de savia para cicatrizar. De eso se trata. Pero también Ok. depende dónde esté ubicada. ¿Dónde estás ubicada vos? Yo estoy en Buenos Aires, zona norte, donde ahora sí el clima es muy, caen heladas, y bueno, pero por ejemplo, o sea, tenemos lirios y agapontus, de los cuales están bien, cosa que en gente que está en capital se han muerto. Y Bien. acá, sin embargo, por lo Bueno, menos están bien. bueno, pero también capaz que estén, los lirios sí, porque los lirios son de esta época fría. Los agapantos, acordate que son plantas que son permanentes, que están todo el año, ¿sí? Está bien que si vos me decís que hay gente que las tenga en peores situaciones, capaz que es porque vos las tenés en un lugar más protegido por la casa, capaz, por los vientos, por el frío, la helada, capaz que no les pega tan de lleno. No, 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 al contrario, Pero las tengo alrededor de la pileta, y no están cubiertos automáticamente, o sea, prácticamente por nada, y sin embargo están bien. Es lo que a mí me llama la atención también. está bien. Bueno, depende del clima donde estés vos, digamos. Capaz que sea una zona más tranquila con la época desfavorable. Pero con respecto a la higuera, esperalo, yo te diría que la esperes un poquito más. Total, ya estamos casi a fines de julio. Esperá hasta los primeros días de agosto y ahí la podás, antes de que empiece a alargar las hojas. Ahí te Bien, asegurás que ya tenga movimiento de savia. claro, y evito que o se apeste o, bueno, se muera, como en teoría hay en varios cultivos. Exactamente, claro, tal Buenísimo. cual. Más que nada para cuidarla, que cicatrice enseguida. Esa es la opción, digamos. Ok, ¿Sí? Bueno, bueno, muchas gracias. por nada. Bueno, acá les quería mostrar, cuando tenemos un árbol que tiene una rama que queremos sacar, que está muy metida, a ver, como por ejemplo ven que están muy pegadas, acá se ve clarito en la que pueden ver a la derecha que está el árbol partido por la mitad, de dónde vienen las nuevas ramas, de dónde nacen. Entonces se ve cómo habría que podarlos. Hay que podarlos, pero cuidando el nudo. ¿Recuerden lo que hablábamos hoy del nudo? Miren, acá ven que sacamos la rama lateral, pero dejamos cuidado el nudo de dónde nació esa rama, porque estas son ramas de gran porte, miren en esta foto acá, ¿sí? Tenemos que dejar el nudo cuidado
para que no le entren patógenos, nada más que para eso, para que el árbol cicatrice bien. Esto es algo que hay que cuidar. En estas fotos son árboles que no se cuidaron, por supuesto. Fíjense en la de arriba, está totalmente cortado el nudo, ¿sí? En la que dice letra A está cortado el nudo. En cambio, en la que dice letra B está protegido el nudo, ¿sí? Entonces ahí la poda la hizo alguien que no sabía nada, cortó por cortar. Una le salió bien y la otra le salió mal. Lamentablemente, el de la letra A, que es el que le cortó todo el nudo, es el más grande. Entonces por ahí van a entrar patógenos seguros. En cambio, el de arriba, que le protegió el nudo, porque dejó el nudo ahí, se alcanza a ver, es el más chiquito. Miren acá lo de los muñones, ¿sí? Si dejamos los muñones, en algún momento el árbol los va a expulsar. Esto que yo les decía de que el árbol se autopoda, ¿sí? Esto mismo sucede cuando las ramas se mueren. Si el árbol tiene una rama muerta, la expulsa, así como está en estas fotos. Bueno, el descabezado lo vamos a ver, bueno, acá. Esto que hablábamos hoy del descabezado. El descabezado es una alternativa de corte que se hace, pero se cortan eliminando la porción terminal, que es la parte de arriba de todas las ramas, y se le saca más que nada toda la parte alta de las ramas, ¿sí? Y acá hay que tener mucho cuidado porque esto es, muchas veces hacen este tipo de poda que a veces es o sea, generalmente pasa cuando hablábamos recién de que mochan los árboles. Entonces surgen estas nuevas cabezas con nuevas ramas finitas desde la poda que se intervino. Pero esto cuando hacen la intervención, estas drásticas que hablábamos hoy, que no hay que hacer. Porque el árbol gasta energía en hacer otra vez toda esta copa. Fíjense la cantidad de ramitas que largó para todos lados para armar de nuevo su copa. ¿Sí? Bueno, y acá les dejo una técnica de corte que está muy buena para los árboles de gran corte, de gran magnitud. Fíjense, dice, para las ramas finas hay que hacer un corte que se hace con serruchos o tijeretón, normal, común y corriente. Son ramas que llegan a los 2,5 centímetros de diámetro, ¿sí? Ramas chiquitas. Después tenemos las ramas gruesas, que son de más de 2,5 centímetros de diámetro, que acá se utiliza esta técnica, que está buena para que la implementen porque lo que hacemos es evitar que evitamos que se caigan las ramas y se haga ahora vamos a ver una abertura de la corteza. Fíjense que primero hicimos un corte abajo. ¿Vieron donde dice un primer corte? Entonces, primero cortamos desde abajo hasta arriba un pedacito. Después se hace el corte un poquito más desplazado desde el árbol, que será una distancia de no más de 5 centímetros. El segundo corte desde arriba para abajo. Y ahí la rama va a caer, pero va a caer sin lastimar el resto de la corteza de abajo. O sea, no se va a llevar puesto todo el resto de la corteza porque nosotros ya le eliminamos esa posibilidad con el primer corte. Ahora lo vamos a ver en foto y se va a entender mejor. Y ahí, que ya tengo me quedó en el árbol puesto una rama mucho más cortita, más gruesa, porque es la que está pegada al árbol, y puedo cuidar el nudo, realizo el tercer corte, ¿sí? Y saco el pedazo que me quedó. Pero esto sería una buena técnica de poda para sacar ramas grandes, ¿sí? Fíjense, esto que yo les decía recién, si no realizamos el primer corte, hay un desgarro de la corteza, ¿ven? En cambio, si realizamos el primer corte, que es el de abajo, no se desgarra la corteza de esta manera. Primero que no queda mal, o sea, se protege la estética, porque va a quedar bien bonito, no va a quedar el árbol lastimado, y se evita hacer un gran agujero para que no entren los patógenos. Bueno, acá tijeras, que es lo que se utiliza, esto lo vamos a pasar todo por encima, porque igual lo tienen todo en el PDF para que lo vean, ¿sí? Poda con motosierra. No sé si pasar esta página, que les voy a mostrar ahora, pero se las voy a mostrar. Los que sean, que sean sensibles al tema de la sangre y todo eso, no miren en este momento. Pero bueno, se los tengo que mostrar, porque el tema de la motosierra es muy importante y ustedes tienen que estar muy protegidos con la motosierra, ¿sí? Es más que nada para que tengan en cuenta que las motosierras son peligrosas. Es muy importante saber que hay técnicas de poda en altura. Hay gente que se especializa y que estudia mucho para realizar las podas en altura. Incluso
Hay un grupo que se llama ATAC, que es toda gente que se perfecciona, está lleno de ingenieros agrónomos, yo soy miembro del ATAC, somos gente que hacemos poda en altura y que todas las podas se hacen con equipamiento correspondiente, con arneses, con cascos, con guantes, con la indumentaria correspondiente, porque si llega a ocurrir un accidente, corre riesgo la vida del podador, ¿sí? Más allá del árbol. Fíjense, estas dos personas que están en las escaleras, esto está muy mal. No hay que hacer podas de altura con escaleras. No, nunca lo hagan porque corre riesgo la vida de ustedes. La poda en altura se hace con sujeciones de cuerda, con sujeciones de arneses, y si no saben hacer ese tipo de prácticas, se contrata una grúa y desde arriba de la grúa se realizan las podas, porque corre en riesgo la vida de ustedes, ¿sí? Al hacer este tipo de trabajo. Fíjense lo peligroso de esto. Bueno, esto es lo que yo les quiero decir, que lo voy a pasar rapidito, pero estas cosas pasan con las motosierras. Entonces, tengamos cuidado de nuestras vidas, ¿sí? La seguridad de los operarios es prioritaria más que el árbol, y si no tenemos la plata, la indumentaria o la plata para contratar la grúa, no se hace la poda, porque corre en riesgo la vida de las personas, ¿sí? Estas son la indumentaria que hay que utilizar: antiparra para los ojos, cascos, porque si se cae una rama nos puede pegar y lastimar, protección facial, auditiva, puede caerse una astilla desde la motosierra, guantes, buen calzado, pantalones de corte, perneras anticorte, guantes anticorte. Hoy en día todo está al alcance de las manos, todo se puede comprar por Mercado Libre, y es importante que todos, si van a realizar este tipo de trabajo, que lo hagan a conciencia, que hagan los cursos correspondientes de trepa, que sepan lo que es la trepa, que se sepan atar con los arneses, que sepan cómo son las técnicas del arnés, que sepan cómo se cuelga una rama antes de cortarla para que cuando caiga no rompa la casa, por ejemplo, ¿sí? Hay muchas técnicas que hay que educarse en la poda de los árboles de gran porte y con ramas muy pesadas que pueden romper toda la estructura de una casa, por ejemplo, a la hora de caer. Bueno, acá les dejo, ¿ven? Por ejemplo, un trabajador desde el elevador. Eso está bien hecho. Ese trabajador que está arriba de la grúa no necesita tantas protecciones a nivel de ropa como quien lo hace desde un arnés. Pero está protegido porque está arriba del elevador de la grúa. En cambio, alguien que está trabajando con trepa necesita técnicas de arneses, de cuerda, saber que los nudos están bien atados, saber que él está bien resguardado desde los nudos de contención. Bueno, hay un montón de técnicas que para el que le interese averigüen y sepan que se puede hacer. Es muy, muy lindo esto. Bueno, ¿cuándo podar? Las épocas de poda, esto que veníamos hablando hace un rato. Las ramas muertas las tenemos todo el año. Eso es simplemente observación. Hay que ver cuáles son las ramas muertas y podemos realizar podas todo el año, ¿sí? Y las ramas vivas, sí, hay que esperar que la savia esté detenida en lo posible para realizar sus podas. Entonces acá es cuando usamos estos meses de junio a agosto para esperar que la savia esté detenida para realizar las podas. Y recuerden que si las ramas de las que vamos a cortar, que son ramas vivas, son de árboles de corteza muy dura, como son los frutales, esperamos a que esté por iniciarse el ciclo de movimiento de savia para realizar las podas, para cuidar que se cicatricen bien, ¿sí? Las podas muy tempranas en la época de reposo pueden emitir chupones, ¿sí? Porque todavía no dejó de parar el movimiento de savia. Entonces, como el movimiento de savia todavía está, todavía no se detuvo, si yo podo antes de que se detenga el movimiento de savia, larga chupones nuevos. Los chupones nuevos son las ramitas finitas nuevas. Entonces, después vamos a tener que volver a cortar esos chupones. Después, pueden provocar brotación en invierno, y esto no sería algo natural. Y las heridas abiertas, esto que hablábamos hoy, hasta los inicios de la cicatrización en primavera, pueden ingresar los patógenos, porque tenemos heridas abiertas que si las provocamos en ramas muy duras en pleno invierno van a tardar mucho en cicatrizar y corre riesgo la planta.